Estamos nuevamente en los estudios del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, esta vez recibiendo amigos, a colegas, en una experiencia que la universidad está llevando adelante y que está generando nuevas conversaciones, nuevos diálogos, nuevos pensamientos, y un poco los queríamos compartir con ustedes en esta instancia. Hoy, bienvenido, nos acompaña nuestro querido Eduardo Rinesi, que hace tanto tiempo que nos conocemos de distintos espacios, y Raúl, un espacio que teníamos un poco abandonado, del estudio y de las conversaciones. Exacto. Y que felizmente podemos recuperar. Así que un poco la invitación es a que podamos conversar en esta instancia de distintos temas que nos resultan de interés a nosotros en principio, pero también a la comunidad que nos acompaña. En principio, si les parece, queríamos arrancar un poco desde lo general, pensando que se podría llegar a actualizar esta idea de lo que vienen trabajando ustedes concretamente desde este programa, y que nos cuenten cómo van esas alternativas. Sé que han estado por las distintas sedes, sí. Que hagamos una suerte de estado del arte de eso que tenemos. Bueno, gracias Horacio por esta invitación y una alegría estar acá con Eduardo. Bueno, la cuestión en este momento estamos en el pleno desarrollo de lo que sería la construcción de un trabajo participativo, pero en realidad la instalación de una estructura metodológica para desarrollar un plan de desarrollo institucional a 10 o a 20 años. Esto tenemos que definirlo, la universidad lo necesita. Y la verdad que estamos en una etapa interesante porque hay mucho interés en la comunidad universitaria por participar, por generar ideas, y la verdad que el trabajo que se nos viene por delante y el que estamos teniendo es bastante intenso. Hemos viajado a Trelew, tenemos que ir a Esquel y a Puerto Madryn, y estamos dialogando con actores, con estudiantes, con personal de la administración, con una cantidad de referentes también comunitarios, y estamos tratando de reconstruir una idea de lo que sería una universidad puesta en un espacio del presente, imaginando el futuro. Y en ese sentido le invitamos a nuestro querido Eduardo para que nos ayude a repensar esa experiencia juntos, ¿no? Bien, Eduardo, recordamos que en tu primera presentación habías hecho una invitación bien amplia, general, muy ambiciosa, muy desafiante. Un poco contanos, luego de que empezaron a transitar este camino, cuáles fueron las voces que fueron llegando, qué sentidos por ahí advertiste para poder ir construyendo esto que presentaste. Muchas voces y de muy diversos modos. A mí me parece que la universidad ha encarado un proceso interesantísimo, que es el proceso, en efecto, de hacerse cargo de una manera muy radical de uno de los atributos que tienen las universidades como instituciones muy peculiares dentro del complejo aparato de nuestro Estado. Las universidades públicas son instituciones estatales, pero al mismo tiempo que son instituciones estatales, son instituciones que tienen una peculiaridad, que se gobiernan a sí mismas. Son las únicas instituciones del Estado que se autogobiernan. Y a 100 años de la reforma universitaria, que estableció el principio de la autonomía, caro a la tradición universitaria argentina y latinoamericana, me parece que está bueno recordar esta circunstancia, que a mí me parece que es muy importante. La universidad es una institución pública, es una institución del Estado, pero al mismo tiempo que lo es, define por sí misma sus propios lineamientos, su propia organización, su propia estructura, y diseña por sí misma su propio futuro. Y entonces me parece que la idea de un plan de desarrollo institucional, de armar, no es algo que vayamos a hacer este año, es algo que la universidad hará en el curso posiblemente del año que viene. Lo que este año estamos haciendo, como explicaba bien Raúl, es apenas diseñar la metodología para el despliegue de el proceso de construcción de un plan de desarrollo institucional, cuyos protagonistas son los actores de la universidad, los actores de los distintos claustros, de las distintas unidades académicas, de las distintas sedes. Toda universidad es una institución muy compleja. Las universidades son instituciones complejas, habitadas por estudiantes, por profesores, por asistentes, por personal técnico administrativo, por graduados, por la comunidad
que no es un elemento externo a la vida universitaria, sino que tenemos que pensarla también en sus múltiples vinculaciones con los otros actores de la propia universidad. Y esta universidad agrega a la complejidad que tienen todas las universidades, la complejidad de una historia que es singular, es hija de otra institución preexistente o de otras instituciones preexistentes, no está ubicada toda en un único territorio, sino que tiene 4 sedes, además de algunas extensiones áulicas, y que tiene un despliegue territorial muy vasto. Todo eso la hace una institución particularmente apasionante en el momento de pensarse a sí misma como la portadora de una voz colectiva, necesariamente conflictiva, diversa, que pueda pensar hacia dónde va de aquí a, pongamos, 1 o 2 décadas. Bueno, de eso se trata el proceso que hemos encarado. Lo estamos haciendo junto con una comisión de trabajo donde hay representantes de los distintos claustros, de las distintas unidades académicas, de las distintas sedes, pero además estamos tratando de favorecer el contacto más directo, más inmediato con los propios actores, y por eso estamos viajando en efecto a las distintas sedes, estamos conversando con los estudiantes, con los profesores, con los asistentes, con miembros de organizaciones sociales. Ayer lo hicimos con los secretarios del rectorado. A mí todo eso me resulta extraordinariamente instructivo, voy aprendiendo sobre una institución sobre la que no puedo decir que lo ignoraba todo, porque como vos sabés muy bien, tengo con esta institución una antigua relación y tengo un recuerdo muy cariñoso de mis años de profesor en esta universidad, hace ya muchos. Y ahora me gusta mucho volver para dar una mano en este proceso, que me parece que ese es el proceso de que una institución compleja, diversa y plural se piense a sí misma y piense hacia dónde quiere ir, en un contexto que además no nos lo hace fácil, en un contexto que es de restricciones, que es de ataque muy visible a la universidad pública. En ese contexto, esta universidad pública tiene que pensar a dónde quiere ir. A mí me parece extraordinariamente desafiante. Y en ese sentido, Raúl, ustedes desde el PEIP vienen trabajando desde hace varios años ya, aportando, leyendo un poco cómo la universidad va llegando a lugares que anteriormente no llegaba, exacto, no solamente geográficos, sino también vinculadas a los distintos lugares sociales, digamos. ¿Qué fotografía o qué dato tienen de eso? Es interesante esa pregunta, Horacio, porque si nosotros pudiéramos pensar que la universidad alguna vez tuvo un modelo o una identidad particular, podríamos decir que estuvo asentada en que era la primera universidad regional de la Patagonia Sur. Bueno, eso fue su origen, digamos. En el año 74 se crea como la primera universidad nacional de la Patagonia Sur, con la particularidad de que era regional, que estaba en toda la región, y fundamentalmente con una idea de que era parte de un proyecto comunitario que apareció a partir de la demanda regional, pero principalmente a partir de la lucha estudiantil de los estudiantes de Comodoro Rivadavia, y a partir de allí, digamos, se generó como una especie de proyecto colectivo, muy centrado en la región, pero fundamentalmente en las necesidades, porque esa posibilidad de la universidad abrió la puerta para una cantidad enorme de gente de Patagonia Sur que de otra manera no hubiera llegado nunca a la universidad. No, ese sería un poco el... Y en ese sentido hemos visto que ustedes han aportado una noticia que para todos fue, digamos, particularmente es uno de los ejemplos, soy yo, digamos, yo soy de esa primera generación y seguramente... Pero aportaron un dato interesante que tenía que ver con la primera generación. Contanos cómo fue esa historia. Sí, hicimos un trabajo estadístico que nos ayudó a la gente de título y la gente de estadística de la universidad, de análisis de dónde provenía la cantidad de los egresados, digamos, cómo era la composición familiar de esos egresados, a partir de una estadística que hace muchos años viene realizando la gente de títulos, a los cuales les agradecemos mucho la información, les mandamos un saludo. Y lo que detectamos allí era que hace por lo menos 20 años, a esta parte, que la universidad viene graduando estudiantes que son primera generación de universitarios en sus familias. Luego pasamos a una etapa de entrevistas y descubrimos un poco más intensamente ese tipo de vínculo, porque eso no quiere decir nada más que los padres no son universitarios, lo cual no habla de condición social, ni de sectores populares, etc. Pero luego cuando fuimos indagando, vimos que ese proyecto era mucho más amplio, y de hecho todavía estamos en esa instancia, que es reconocerse como hijos de trabajadores, a veces subalternizados, y otras veces vinculados a un mercado laboral, como puede ser el petrolero fundamentalmente, que no estaba pensando, no tenía grandes aspiraciones
con el título universitario para su hijo, porque el ingreso al mercado laboral que producía esa relación les permitía a muchos jóvenes entrar rápidamente al mercado laboral. Pero el éxito de esta situación, de que hijos de obreros y hijos de trabajadores petroleros pudieran acceder a la universidad, marcó como una idea identitaria de que son sectores no acostumbrados al acceso a la universidad. Y en ese sentido me parece que ha sido un éxito de la universidad, del cual hace 2 años empezamos a hablar y en realidad y estamos contentos porque generó una muy buena repercusión y es como una nueva forma identitaria que hemos asumido, ¿verdad? Sí, pensaba mientras te escuchaba que el comienzo de la charla tuya, Eduardo, la primera vez que presentaste, hablabas de la universidad como un derecho humano, ¿no? Claro. Y pensaba ese vínculo entre lo que decía Raúl y lo que planteabas vos. ¿Y qué pasa con la universidad y los pobres, ¿no? Es decir, me gustaría que nos puedas contar qué estás pensando en ese sentido. Mira, a ver, algunas cosas muy generales. La universidad es una institución que tiene cerca de 1000 años en la historia de los países de Occidente. Ha sido tradicionalmente una institución fuertemente jerárquica, fuertemente elitista y fuertemente expulsiva. Nunca se concibió a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho, mucho menos como un derecho humano universal. Es muy reciente la idea de que la universidad puede y debe ser pensada como un derecho, y por eso a mí me parece que es necesario insistir mucho en esa idea. Es una idea que por primera vez se formuló de un modo muy sistemático en la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, en Cartagena de Indias, que acaba de ser ratificada en ese punto por la Conferencia Regional, la tercera, que se acaba de desarrollar en coincidencia con la conmemoración del centenario de la Reforma en Córdoba, y es una idea que hoy está en una ley de la Nación argentina, que es la ahora reformada desde fin del 2015, Ley de Educación Superior, que establece que la universidad es un derecho. Si la universidad es un derecho, quiere decir que es para todos. No hay derechos para algunos. Si un derecho es para algunos, no es un derecho. Si un derecho es para algunos, es una prerrogativa, es un privilegio, no un derecho. Si la universidad es un derecho, tiene que ser para todos. Y es cierto que hay algunos de esos todos a los que les cuesta más trabajo, históricamente les ha resultado más difícil, y cuando llegan, tienen menos éxito, que son los que vos recién llamaste los pobres. Hemos tenido que escuchar recientemente a una importantísima dirigente argentina, miembro del gobierno de derecha que tenemos hoy en la Argentina, diciendo que todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Eso no es exactamente cierto. Algunos pobres llegan a la universidad, menos que los que nos gustaría, menos que proporcionalmente a la cantidad de pobres que tenemos en el país. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? La pregunta que habría que hacerle a esa dirigente es: señora gobernadora, tudo bem, los pobres llegan menos de lo que deberían llegar conforme a su participación proporcional en el conjunto de la población argentina a la universidad. Y además, algo que la gobernadora no dijo, pero que podría haber dicho si quería dar más fuerza a su argumento: los que llegan la pasan bastante peor en la universidad y se van de la universidad en un porcentaje mucho más alto que los ricos. Ahora, ¿eso lo naturalizamos? ¿Decimos siempre ha sido así, que va chaché? ¿O hacemos políticas públicas, políticas institucionales, políticas de asignación de presupuesto para que eso no sea más así, si es que de verdad lo que nos preocupan son los pobres y no la universidad? Yo lo que sospecho es que frente a la contradicción entre pobres y universidad, este gobierno decidió acabar con la universidad en lugar de acabar con la pobreza. Pero si estuvieran preocupados por los pobres y su derecho a ir a la universidad, a lo mejor podrían hacer políticas como las que se venían haciendo y no estaban nada mal en el periodo anterior. 2 datos muy cortitos que comparan algunos números del año 2000 y el año 2015. Tanto en el año 2000 como en el año 2015, el presupuesto que el Estado argentino destina a la universidad es un presupuesto del que se benefician más los hijos de los ricos que los hijos de los pobres. En ese sentido, el argumento de la funcionaria que acabo de mencionar, de que por qué todos deberíamos estar pagándole la educación a los ricos, no deja de tener algo de verdad. Lo que habría que preguntarle a esa funcionaria: señora funcionaria, ¿por qué el gobierno del que usted forma parte no le empieza a cobrar impuestos a los ricos? En lugar de eximir a los ricos de impuestos, quiere hacer justicia tributaria en el nivel del gasto, y justo de un gasto que es socialmente muy interesante, que es el gasto educativo. Ahora, si uno compara los números del 2000 con los del 2015, y esto surge de investigaciones de muy serios investigadores economistas de mi universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que vienen estudiando esto hace años, resulta que el modo en que se beneficia el quintil más rico de la población respecto al modo en que se beneficia el quintil más pobre de la población con la asignación de gasto universitario del gobierno nacional en 2015 es una relación de 4 a 1.
mientras que el modo en que se relacionan esos dos quintiles en 2015 es de 1.4 a 1. Es decir, que sigue siendo un gasto socialmente regresivo, pero en muchísima menor medida de que lo que venía siéndolo históricamente, porque ese gasto se asignó durante esos años al sostenimiento de universidades que atienden a una población más pobre, al sostenimiento de políticas de becas muy interesantes destinadas sobre todo a los muchachos más pobres, etc. El otro dato. En la Argentina, en la Universidad Argentina, si uno divide a la población universitaria en tres grandes grupos, los más ricos, los del medio y los más pobres, tanto en 2015 como 15 años antes, en 2000, los que se recibían más eran el tercio de los más ricos y los que se reciben mucho, pero mucho menos, es el tercio de los más pobres. Ahora bien, entre 2000 y 2015, las tasas de graduación de todos los estudiantes en la Universidad Argentina aumentaron significativamente. Entre el tercio más rico, un 50%. Quiero decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 150. En el tercio del medio, un 100%. Es decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 200. En el tercio de abajo, un 200%. Es decir, si antes se recibían 100, ahora se reciben 300. Siguen siendo los hijos de los más pobres los que se reciben menos. Pero de nuevo, íbamos bien, íbamos por un buen camino. En lugar de discontinuar ese camino, ahora lo que se dice es, todos sabemos que, se macanea, se dice una macana que no todos sabemos porque no es así, y se evita al Estado Nacional, provincial, a las distintas instituciones encargadas de garantizar los derechos, hacer política para que los derechos sean tal cosa. Y nosotros en nuestra universidad, no sé si tenemos relevado eso, pero lo que uno percibe, digamos, cuando va a las sedes, a Esquel o a Trelew o acá mismo, es que han florecido los albergues estudiantiles de los municipios. Es decir, ya la universidad ha expandido su borde, digamos, a pequeñas localidades de donde llegan hoy estudiantes que además de su variable económica de ingreso, también contiene otras variables como el desarraigo, como cuestiones sociales. Claro. ¿Esa realidad vos la compartís? ¿Es así? Sí, totalmente, porque nosotros venimos sosteniendo a nivel universitario hace más de 30 años, no te diría 40, pero sí 30 años, un sistema de gamelas muy significativo. No alcanza completamente, pero es muy significativo. Tenemos más de 6 gamelas y tenemos los comedores son casi gratuitos, digamos, una ayuda económica muy significativa para el estudiante. Y nosotros tenemos que pensar que ese desarraigo regional, así como se produce un desarraigo de Comodoro o de toda Patagonia Sur hacia Buenos Aires, hay un desarraigo de las localidades periféricas, de los centros donde están ubicadas las sedes de la universidad, y efectivamente hay ahí un sostenimiento comunitario que se da alrededor de esta vida universitaria, porque los pibes conviven alrededor de la universidad, algo que hemos visto que ha aumentado mucho en el edificio de Kilómetro 4, por ejemplo, que no era tan habitual, que los estudiantes permanezcan muchas horas en el edificio, estudiando, trabajando, compartiendo. Esto es algo que lo hemos visto de hace 2 años para acá, que no es casual. Una vida universitaria de mayor tiempo, porque aumentó el colectivo, porque no alcanzas a irte y a volver. Y la verdad que eso también genera algo positivo, porque genera un poco más de vida universitaria, de actividad, y se ve en casi todas las sedes de la universidad. Y eso es significativo. Y eso es un trabajo que la universidad viene desarrollando, por lo menos 20 años de esta parte, lo viene desarrollando de manera sostenida. Y sin eso estoy seguro de que no tendríamos la posibilidad de sostener a estos estudiantes en el sistema. Bien, cuéntenme cómo continúa la dinámica del trabajo que están realizando, por lo menos de acá a fin de año, y cuál sería el horizonte para el año que viene, como para ir teniendo una dimensión e ir actualizándolo en las próximas entrevistas. ¿Cómo sigue esto? Bien, yo te comento algo y dejamos a Eduardo que haga el cierre. Sí, efectivamente tenemos un largo camino porque tenemos que recorrer las otras sedes que nos faltan, en la cual tenemos que hacer un trabajo bastante intenso, como el trabajo que hicimos en Trelew, que es una posibilidad, como decía Eduardo, de proponer un plan de trabajo abierto a la comunidad. Nosotros queremos que la comunidad participe, no es un trabajo solo de técnicos especializados, y para eso necesitamos que la comunidad participe, opine, dialogue.
Así que a Eduardo lo hemos sometido a sesiones maratónicas de trabajo con los integrantes de la comunidad y ahora estamos en una etapa de aplicación de algunos instrumentos, una encuesta que vamos a aplicar en todo el ámbito universitario para toda la comunidad universitaria, la estamos terminando esta semana, y luego estamos con algunos trabajos de datos estadísticos y empezando a pensar en cómo elaborar un informe institucional que nos permita cerrar la primera etapa de presentación de documentación al Ministerio, que implique, digamos, cómo pensar un proyecto de desarrollo, estrictamente hablando, para el año que viene. Bien. Así que le dejo a Eduardo el cierre y le agradecerle, como siempre, Eduardo, la visita. No, para mí es una alegría. No, bueno, es eso que dijo Raúl. Raúl y el equipo que él coordina en la Secretaría Académica de la Universidad han elaborado una encuesta que nos va a permitir relevar la opinión de los miembros de los distintos claustros de la comunidad universitaria sobre una gran cantidad de dimensiones de las 3 funciones fundamentales, las 4 funciones, ¿no?, de la universidad, las 3 clásicas que siempre se mencionan, que son la de formación, la de investigación y la de extensión, a la cual en esta universidad tiene una importancia grande agregarle también la función de gobierno y administración de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que los actores de la vida universitaria perciben como fortalezas y como eventuales debilidades o cuestiones a reforzar en relación con la performance de la universidad en esas 4 dimensiones? De la universidad o de las distintas facultades o unidades académicas en las que trabaja cada quien o en las que estudia cada quien. A eso estamos agregando las relaciones personales a través de los viajes, de los contactos diversos con todos los actores con los que hemos podido establecer vínculos, y el trabajo muy sistemático de la comisión, que integrada por representantes de las distintas unidades, sedes y claustros, nos viene acompañando y con los que nos vamos a reunir ahora dentro de un rato. La idea sería poder hacerle llegar al presidente del Consejo Superior, es decir, al rector de la universidad, no más allá de comienzos de noviembre, un documento propositivo, una propuesta de trabajo de la universidad para el año que viene, para la elaboración en el curso de 2019 de un plan de desarrollo institucional. Eso tendrá que discutirlo quien corresponde, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior. El aporte que estamos haciendo nosotros es, en mi caso, de mirada muy desde afuera y de acompañamiento del trabajo de los compañeros. Y en el caso de los compañeros, de sistematización permanente del trabajo que vamos haciendo y de preparación del informe que vamos a poner ahora a consideración del gobierno de la universidad. Bien, la idea es seguir los pasos de todas estas tareas que ustedes desarrollaron, también en una función que creo que presenta a la universidad en un nuevo contexto, que es pensar la universidad desde la comunicación, ¿no? El otro día dábamos cuenta que quizás esta sea una buena oportunidad para repensar cómo se ha comunicado la universidad, ¿no? Siempre hay unas tensiones vinculadas a los orígenes, a las representaciones de esos orígenes, a la participación de los estudiantes, es decir, todavía no contamos con una suerte de síntesis, por ejemplo, audiovisual, que hoy es el lenguaje que nos convoca, de cuáles fueron esas distintas alternativas y de esas instancias. Es decir, hay toda una serie de elementos que hacen que uno pueda repensar la universidad de cara a las nuevas tecnologías, a los nuevos lenguajes, a las nuevas formas de comunicarse, y quizás en esta dinámica que ustedes llevan adelante, hoy esta posibilidad puede hacer un aporte. Efectivamente, Horacio, yo creo que ustedes están haciendo ya el trabajo y el aporte de ustedes es muy significativo, porque otra cosa que también uno viene viendo en el trabajo de la comunidad universitaria es que hay mucha gente que está trabajando en temas muy, muy interesantes y que podrían ser parte de un sistema comunicacional, una red, podrían ser visibilizados. Hay que hablar claramente que todas las universidades les pasa esto. O sea, una cosa es construir el informe técnico de investigación o la tesis doctoral y la tesis de maestría, que son como lenguajes técnicos, y otra cosa es la traducción comunicacional de esas experiencias, donde generalmente la universidad en ese proceso pierde, digamos, ¿no? Sí. Acredita, se presentan las tesis, hay gente que está trabajando en este tema de la traducción comunicacional en este asunto, salió una nota hace pocos días, y lo que hay es una pérdida de ese proceso comunicacional respecto al trabajo realizado. Y la verdad que ahora hemos traído a Eve Besuri, que es una experta en ciencia y técnica, y nos hablaba claramente de este asunto. Inclusive nos decía que el investigador termina su trabajo y luego él ya pasa a otra investigación
y él mismo sistemáticamente olvida lo que hizo anteriormente por las demandas, por la situación, por el cambio de los problemas, por los financiamientos que lo llevan a investigar otros temas, y quedan los temas guardados en una caja y que serían muy importantes que fueran llevados a un sistema en los cuales la comunidad pueda conocerlos, interesarse. Totalmente. Hay muy buen trabajo aquí de docentes, investigadores, Sí. que la verdad que nos estamos perdiendo la posibilidad de comunicarlos. Sí. Bueno, en esa tarea vamos a seguir. Ustedes ya están los trabajando pasos, en esto. para que vayamos actualizando también este debate y se pueda difundir esto como parte de un proceso que, además de los que formamos parte de concreta y venimos a trabajar todos los días a la universidad, la comunidad en general pueda dar cuenta de estos procesos, porque también, diría yo, fundamentalmente a ellos debemos estos sentidos, ¿no? Exacto. Este trabajo. A mí me parece, Horacio, que del mismo modo que empezábamos diciendo que la educación, incluyendo la universitaria, es un derecho, y no solo de los individuos, sino un derecho colectivo del pueblo. Es el pueblo el que tiene derecho a la universidad, y no solo el individuo A, B o C que quiera hacer estudios universitarios. La comunicación también es un derecho, y no solo de los individuos, sino también y sobre todo del pueblo, que tiene que tener la posibilidad de recibir una información diversa, variada, plural, que hoy no recibe. Y me parece que si pudiéramos pensar juntos estos dos derechos, el derecho a la educación universitaria y el derecho a la comunicación, podríamos pensar muchas vías por las que estos dos actores o estas dos dimensiones de un mismo trabajo pueden potenciarse mutuamente. La comunicación es fundamental para que la universidad haga bien su trabajo de universidad, y la universidad es fundamental para que tengamos para comunicarle al pueblo resultados de investigaciones bien hechas, sistemáticas, importantes, que de otro modo no les llegarían. Yo creo que hay que pensar mucho, y el trabajo que ustedes están haciendo aquí, Sí. ¿no? Articulando la dimensión investigativa de la labor universitaria con la divulgación, con la puesta en conocimiento de las cosas, con la ampliación del campo de los grandes debates colectivos, a mí me parece que es fundamental. Sí, efectivamente. Perfecto. Gracias, Entonces, Horacio. en noviembre o en septiembre, cuando esté ese informe ya avanzado, también, además de girarlo al Consejo Superior para que sea tratado, vamos a compartir una charla para que nos puedan contar cuáles son Con mucho gusto. su descripción y su detalle. Encantadísimo. Así que gracias por acompañarnos, y próximamente estamos de nuevo en una conversación de estos estudios que nos generan tanta satisfacción. Sí. Muchas gracias. A Muchas ustedes, gracias, a muy amable. ustedes.